todos por estar acá, gracias a la organización PyConar por el espacio. La charla que voy a dar yo habla de, bueno, el título es Buenas prácticas para lograr Jupyter Notebooks reproducibles. Van a ser algunos tips de cosas a tener en cuenta para que las Jupyter Notebooks se puedan reproducir. Y el concepto por ahí de reproducibilidad, no sé, por ahí no es muy específico, no muy técnico, pero hago una notebook yo que quisiera que en el futuro se pueda seguir ejecutando, que le pueda agarrar otra persona que no soy yo, o yo de acá a un tiempo, y la pueda ejecutar y generar el mismo análisis que ejecuto hoy yo, quien la implemento, y tener los mismos resultados, y que no tenga muchos problemas para eso. Así que, nada, a veces uno hace Jupyter Notebooks solamente para hacer un experimento y la tira y ya está. La idea es, bueno, por ahí hago notebooks que quiero que se sigan reutilizando en el futuro. Así que, bueno, ¿en qué pensar para que pase eso? Bueno, me presento, me llamo Diego Piloni, soy de Córdoba, estudié en FAMAF, Ciencias de la Computación, laburé en Maquinalis, para los que conocen Maquinalis de Córdoba, un año, y hace un año también en Mercado Libre, como Machine Learning Developer. El contexto en el que trabajo es un equipo, somos varias personas, hacemos Machine Learning, no solo Machine Learning, también hacemos bastante análisis de datos. Los modelos que entrenamos, el Mercado Libre tiene la particularidad de ser un sitio que está en varios países, entonces tenemos modelos por varios países, entonces no tenemos un único modelo en el equipo, sino que de alguna manera parametrizamos varios modelos por país. Y otra parte por ahí más ingenieril, de la que no voy a hablar mucho en esta charla, de poner en producción esos modelos. Pero bueno, gran parte de lo que es el track científico, trabajamos un montón con Jupyter y es un poco lo que me motivó a dar la charla. Así que la charla está un poco basada en experiencia propia nuestra en el equipo. Y por suerte encontramos un paper que define 10 pasos para lograr reproducibilidad en Jupyter Notebooks. No sé, conoce Fernando Pérez, el creador de IPython, es uno de los autores del paper. Así que nos pareció interesante lo que dice y parte de la charla va a ser contar esos 10 puntos y cómo lo usamos en el proyecto nuestro. Y ahora voy a empezar con algunos ejemplitos que parecen pavos, pero pasan en el día a día más de lo que uno quisiera. El primero que cuando uno hace Jupyter, cuando hace notebooks, por ahí es muy fácil duplicar código, duplicar celdas de código. Y si uno justamente las quiere mantener, para hacer el análisis rápido está buenísimo, pero si uno realmente quiere hacer código lindo, esto es un problema y pasa bastante. Después, la notebook referencia a algo que ya no existe, uno hace un análisis, apunta a un path local de mi compu y después, bueno, se lo comparto a alguien y dice qué es este path, qué es lo que había acá. O alguien hizo algo interesante para hacer un análisis o lo que sea, tiró la notebook porque dijo, bueno, esto no sirve más, o la versionó, pero no documentó nada y si agarro esta notebook no entiendo nada. Así que son algunas de las cosas que pasan, muchísimas más, pero son algunas de las cosas que motivaron a aplicar buenas prácticas y darle charla. Así que un ejemplo de nuestro equipo, por ejemplo, como les comentaba, tenemos una notebook que se encarga de entrenar un modelo para Argentina y quisiéramos poder reutilizarla y con el mínimo esfuerzo entrenar otro modelo para México, es reutilizar la notebook. Y uno podría arrancar con, esto es la primera celda de la notebook, podría ser algo como cargo el dataset, que se llama dataset CSV, y aplico algunas cosas, empiezo a hardcodear el sitio, el string MLA es un identificador de Argentina en Mercado Libre, y por ejemplo, si uno quisiera reutilizar esta notebook, se va a hacer preguntas como, ¿cómo se generó ese dataset? ¿Dónde va a estar almacenado? O sea, ¿dónde está almacenado hoy? O sea, alguien hizo un análisis, no tengo idea de dónde está ese dataset. Y si quiero empezar a utilizar la notebook y empiezo a encontrar valores hardcodeados, nada, tengo que empezar a cambiar valores por toda la notebook y realmente es un caos. Entonces, algo que, no sé, una posible iteración sobre eso podría ser, bueno, empecemos a definir parámetros de las notebooks. Digamos, si mi notebook es parametrical site, definamos una variable paramétrica al comienzo de la notebook.
definamos una variable paramétrica del dataset y describamos un poquito el dataset. Digamos, bueno, se creó en tal fecha. Después está bueno tener alguna convención de dónde guardamos los datasets. Ok, yo hoy uso un dataset local, pero cuando termine esta notebook lo disponibilizo en S3, en Drive, en donde sea. Tengamos una convención de espacio en donde guardamos los datasets y usar esa convención dentro de las notebooks. Nada, son algunas de las cosas que vamos a ver en la charla. Esta es una frase que me parece que está buena, medio chocante, pero no chocante. Dice, la reproducibilidad de los estudios computacionales es un sello de calidad de la metodología científica y muchos de nosotros estamos trabajando como data scientists y nada, parte de nuestro rol es ser un scientist y por ahí no le damos mucha bola a que las cosas sean reproducibles. Entonces, bueno, o sea, la idea es, un buen data scientist debería pensar si hace falta que una notebook, que un experimento sea reproducible, o sea, alguien pueda agarrar y reproducir lo que uno está haciendo. Pero bueno, generalmente los data scientists estamos trabajando en empresas y nada, hay un trade-off, hay tiempos de la empresa, necesidades de negocios y necesidades del equipo, uno tiene que de alguna manera manejar un balance entre esas dos cosas. Así que bueno, como les dije, o sea, la charla está un poco basada en este paper que menciona los 10 pasos, así que la charla está estructurada así. Los primeros 3 pasos son de cómo organizar y estructurar notebooks, es un poco más de documentación. La segunda parte va a ser de cómo trabajar con código, o sea, pensemos que las notebooks tienen código, ¿qué hacemos con ese código? Y después, una vez que terminé la notebook, cómo se la comparto, cómo la comparto a mi equipo, cómo la comparto a la comunidad. Así que bueno, arranco por la primera parte de organización y documentación. Lo primero es contar una historia. Jupyter tiene algo muy piola que es, uno de los beneficios de usar Jupyter es que uno puede ir metiendo texto junto con código, generando secciones. Entonces contemos una historia, o sea, si estoy haciendo un análisis, un experimento, documentemos lo que queremos hacer en la notebook. Entonces, usemos como un formato de historia, introduzcamos qué va a ser la notebook, expliquemos el desarrollo y definamos una conclusión, a qué resultado se llegó en la notebook. Entonces, un ejemplo de notebook que solemos tener nosotros es, la introducción de la notebook suele estar asociada a un issue de mi proyecto. Si manejamos un board, es decir, esta notebook está resolviendo un problema específico de tal issue de mi board. Después tiene como objetivo, o sea, dar una introducción de qué se quiere hacer con la notebook y decir cómo se quiere hacer. Y después, básicamente, es junto con las celdas, ir dando alguna descripción de qué hace cada celda. Algunas cosas son medias pavas, pero algunas ya empiezan a servir. Es decir, acá hay parámetros, acá estoy cargando el dataset, acá estoy haciendo descripción de datos. Y bueno, la notebook podría seguir, pero básicamente definir una conclusión también. ¿A qué se llega? ¿A qué resultado se llegó en la notebook? Bueno, como organizar también es parte y de documentar, no esperar. O sea, a veces la notebook tiene la particularidad de que uno prueba 10 valores de un mismo parámetro y cuando uno le comparte la notebook a otro, le da el último, el que mejor dio, o lo que sea. Pero ahí está bueno no esperar hasta el final, sino al momento de estar haciendo análisis de parámetros, de lo que sea, ir diciendo, bueno, probé estas cosas, o aunque sea, decime por qué te quedaste con el último parámetro. Entonces, un poco la idea es no esperar hasta el final para documentar. Y después, notebooks y Jupyter permiten definir celdas de código, o sea, dividir pedazos de código. Entonces, la idea acá es, démosle significado a las celdas, no hagamos por ahí celdas de 100 líneas de código, en donde si uno no entiende qué está pasando en toda esa celda, entonces, nada, darle un poco de significado a la división que nos da Jupyter. Esa es la parte de cómo organizar y documentar. Vamos a hablar ahora un poquito de cómo trabajar con código y algunas buenas prácticas que podemos aplicar. La primera es modularización. Como dijimos, Jupyter nos lleva a la tentación de decir, tengo una celda que hace algo para un valor A, la duplico, le cambio valor A por B, la ejecuto de vuelta y ya está. El consejo es, evitemos eso. Una notebook que hace eso, por ahí sería, carguemos un dataset, filtro el dataset para una categoría de celulares, en Mercado Libre tenemos categorías, después calculo un análisis que, por ejemplo, me devuelve el
el promedio del precio de esa categoría. Y ahora quiero calcular no para celulares, para zapatillas. Entonces, duplico la celda, cambio celulares por zapatillas, copio todo el código que estaba, lo vuelvo a ejecutar y ya está. Ya tengo algo que hace lo que yo quería. Pero por ahí, nada, estaría bueno decir, nada, acá estoy calculando el precio para una categoría, defino una función que haga eso, y básicamente en cada celda que quiero ejecutar un análisis por categoría, uso esa función, una buena práctica de software normal. Por ahí la Jupyter Notebook nos tientan a no usar esas buenas prácticas. Y algo que está bueno de las notebooks es que si uno empieza a modularizar, puede empezar a usar algunas extensiones o plugins como IPyWidgets, que IPyWidgets nos dice, bueno, tengo una función que plotea el histograma de precio de una categoría y le digo, mis categorías son celulares y zapatillas, y uno puede ir y decir, bueno, mostrame el histograma de zapatillas, mostrame el histograma de celulares, y no tiene que codificar, sino que nada, básicamente interactúa con la notebook. Entonces, esa es una de otras ventajas de modularizar. Y por ahí también, como otra buena práctica, es si me estoy dando cuenta que estoy modularizando y me estoy dando cuenta que funciones las empiezo a reutilizar entre notebooks, es muy buena práctica empezar a definir esas funciones ya fuera de las notebooks, definirla en un modelito, me armo un paquete de funcionalidades, de utils que le sirvan a mi notebook. Entonces, eso nos va a permitir testear las funciones que más usamos y tener notebooks más cortas. Básicamente en las notebooks voy a importar los módulos y los paquetes de utilidades o de lo que sea que tengo en mis notebooks. Y por ahí está bueno separar la funcionalidad core de la notebook en cosas que pueda testear. Después voy a hablar un poco de dependencias. O sea, junto con las notebooks tenemos código, usamos librerías. Y si yo comparto la notebook solamente, no estoy diciendo qué librería estoy usando, salvo que alguien se ponga a ver los imports o empiece a correr las celdas y le tiro un import error y nada, empiece a instalar las cosas que me hacen falta. Es buena práctica compartir con la notebook un requirements, las dependencias que estoy usando. Así, si en algún momento alguien que quiere crear un entorno, lo crea desde el requirements y ya está. Otra opción que la conocí y puede estar buena es, o sea, es un poco menos útil para automatizar cosas, pero es un plugin que se llama Watermark, que uno si está usando ciertas librerías, le dice al final de la notebook, usa el magic y dice, printeame las dependencias, el sistema operativo que estoy usando, y nada, y la misma notebook como que se autodocumenta con las librerías. Después, algo que para mí es bastante core junto con las notebooks es usemos sistema de control de versiones, usemos Git o lo que estemos usando, casi que obligatorio. Las notebooks uno va, le edita un poquito y ya básicamente perdí lo que hacía antes y es muy fácil ir y editar notebooks. Y si las notebooks tenían un bug, está bueno saber desde hace cuánto tiene ese bug y a veces uno hace análisis con las notebooks que afectan a decisiones de negocio y si la decisión de negocio viene de una notebook que está hace un año, estaría bueno saber que hace un año nos estamos equivocando en tomar decisiones y saber qué tantos análisis hemos afectado. Nada, creo que tener versionado es una de las cosas que nos puede ayudar a eso. Y por ahí contar un poquito en nuestro equipo qué flujo estamos usando. Básicamente tenemos un repo de experimentación y ese repo usamos lo que es feature branch, que es cada experimento definimos un branch específico donde generamos notebooks y después hacemos pull request para meter esos experimentos dentro del branch principal. Entonces nuestro repo, no se ve mucho ahí, pero básicamente es branches que salen y vuelven a entrar al branch principal y en cada branch es donde se desarrollan nuevas notebooks y tenemos claros merges donde estamos metiendo una notebook y sabemos que en ese punto el análisis andaba y si por alguna razón alguien edita algo o lo que sea, podemos volver hasta el momento en el que se hizo la notebook y estar seguros de que podemos reutilizar la notebook. Otra cosa interesante que descubrimos es cómo hacer reviews de notebooks. Los que saben un poquito el formato de IPython Notebooks no es muy amigable para hacer diffs de GitHub o de lo que sea. Son JSON gigantes con mucha metadata. Y nada, conocimos algunas herramientas que están buenas. Una es JupyText y otra es NBConvert, que esa es del mismo Jupyter.
donde podemos convertir las notebooks en .pys, en scripts o en .markdowns. En nuestro caso, así es como se ve un IPython notebook. O sea, el pedacito de código está ahí metido entre medio de bastante ruido para alguien que quiere revisar una notebook. Y por ejemplo, usando Markdown, queda bastante lindo, hasta se hace highlight sobre código y uno puede meter comentarios línea a línea y que quede claro a qué estoy haciendo referencia. Bien. Después, si uno por ahí itera sobre la notebook y genera un análisis que nos damos cuenta que estamos usando mucho, tenemos un análisis maduro, uno podría empezar a pensar en las notebooks como pipelines, como scripts que hacen cosas, o sea, bastante complejas. Por ahí hay herramientas que nos permiten ejecutar notebooks como scripts, o sea, ejecutarlas desde Python o desde la terminal. Una herramienta de esa es Papermill, que nos permite ejecutar la notebook, decirle cuál es la notebook que quiero ejecutar, decirle dónde quiero que devuelva el resultado y con qué parámetros la quiero ejecutar. Papermill lo que hace es, si uno define ciertas variables en la notebook como parámetros, las pisa y corre toda la notebook y me devuelve la salida en donde yo le diga. Y nada, tiene una interfaz para scriptear tanto en terminal como en Python. Así que bueno, hasta ahí es la parte de documentación y código. Ahora está bueno pensar, bueno, cómo esto que hago lo comparto y hago que alguien que lo recibe le sea fácil repetir o ejecutar, básicamente, lo que hice. Bueno, lo primero es, tengo una notebook muy linda, pero ¿con qué datos lo estoy ejecutando? Esto teníamos un path que apunta, vaya a saber dónde. Por ahí tengamos buenas prácticas de compartir junto con el notebook también los datos con los que estoy haciendo un análisis. Algo que para nosotros fue bastante útil es si manejan S3, por ejemplo Pandas, puede leer de S3, entonces meter directamente los datasets en S3 y poner el path del S3 directamente en el read CSV, en el read lo que sea. O si tengo una base de datos y mi análisis es a partir de una base de datos, por ahí poner la query con la que genero el dataset que voy a analizar, y si puedo ejecutar la query en la misma notebook, mejor. Generar el dataset en la misma notebook. Después, para permitir lectura y ejecución, bueno, un poco ya hablamos por ahí. Acá algunas herramientas que nos permiten generar estáticos. O sea, por ahí alguien no tiene Jupyter y quiere leer mi notebook. Nada, está bueno compartirlo en HTML, un PDF, un Markdown. Y hay algunas herramientitas para compartir estáticos. Y después generar entornos de ejecución. Para el notebook, si compartimos un requirements, se hace bastante más fácil porque si están usando el mismo sistema, por ahí generarse un entorno virtual de Python, instalarle las dependencias y la notebook idealmente debería correr ahí. Y si no, hay algunas herramientitas cloud, por ejemplo está Binder. Si uno le da el repo público, un repo que tiene que ser público a Binder, le dice, acá están los requerimientos, te genera un container Docker y levanta un Jupyter remoto y cualquiera puede ejecutar mi notebook cuando quiera. O si no, más genérico, compartir un Dockerfile donde le diga, corre esta notebook con tales dependencias, con tal sistema, lo que sea. Son buenas prácticas si uno quiere que otra gente use las notebooks. Y último, contribuir, un poco esto. Y en el trabajo o en el lugar, si estamos haciendo laburo con Jupyter, es uno mismo tomar la práctica de tratar de generar notebooks reproducibles. Tratar de que cuando uno le hagan code review, chequen si se puede correr la notebook. Se podría hacer manual o podría quizás uno meter un CI donde se trate, aunque sea de correr la notebook, o lo que sea, intentar de tener buenas prácticas sobre esto, hacer code reviews sobre notebooks y en los documentos técnicos de si se están aplicando estas buenas prácticas. Eso. Y bueno, como conclusión, son un poco los pasos que venimos viendo. Hay que prestarle un poquito de atención a si estoy documentando la notebook, no solo hacer el análisis, sino contar una historia de qué está haciendo. Buenas prácticas de desarrollo de software también asociadas a las notebooks. Y pensar cómo compartir. La notebook la ejecuto yo, pero si un día de mañana quiere ejecutar a alguien más, pensar en qué cosas darle a esa persona para que pueda ejecutar la notebook. Así que eso.
preguntas, ¿querés leerlas y las respondés? ¿Cómo? ¿Te Dale. parece? Que yo las... Sí, léelas, así quedan en la grabación. Dale. Bueno, voy a leer algunas preguntas. Una es sobre NVConvert. NVConvert implica que se comitea el .py, .markdown generado o hay forma de ver el diff en GitHub como output de NVConvert para el archivo comiteado. Nosotros, cuando usamos NVConvert, lo que hacemos en el repo, mantenemos tanto los IPython notebooks como los .py o los .markdowns. O sea, nosotros, básicamente al NVConvert, en realidad usamos showPyText, le metemos en un pre-commit hook. Entonces, cuando vamos a pushear, nos dice, ojo, no estás pusheando un markdown, se autogenera el markdown y se pushea y sobre eso versionamos. Sé que hay algunas herramientas, creo que se llama nvdiff, no sé, que son para justamente generar el diff de las notebooks. La verdad no usamos eso, nos gusta tener los pull requests y tener un archivo sobre el que podamos ir marcando comentarios. Así que lo que hacemos nosotros es eso, un pre-commit hook que nos pushea el markdown o la versión revisable, básicamente. Y mantenemos las dos versiones en el repo. Sí. Bien. Otra pregunta dice, para hacer el versionado y peer review sobre los notebooks convertidos a... ¿Suben los notebooks convertidos a .py o .markdown? ¿Se puede automatizar la conversión de ida y vuelta a GitHooks? Bueno, un poco la misma respuesta. O sea, hacemos eso. O sea, nuestros repos tienen una carpetita de notebooks, de IPython notebooks y otra de markdowns. Ya. ¿Alguna otra pregunta? No sé si... Mencionaste Binder como una forma de generar con cero infra propia y cero con bastante fácil un container que tiene todo tu entorno corriendo con todo lo que necesita. ¿Binder te da el Dockerfile de lo que genera o hay una forma de levantarlo o hay que usar las herramientas que usa de fondo para generarlo vos mismo? Porque cuando traté de correr el Binder de un repo iba un poquito lento y si yo hago SSH en mi bruto desktop en casa va más rápido y no tengo que... Bien, la verdad, nosotros en nuestro equipo no usamos Binder. Lo comenté como una herramienta. No sé si te genera el Dockerfile, la verdad, pero sí he usado Binders, pero no he generado Binders. Así que por ahí no sé responder. Sí, pero nada, es una herramienta más que quizás sea un poco más lenta o por ahí es más cómodo para la comunidad compartir Dockerfile. Depende a quién se lo quieras compartir. Me parece que va un poco apuntado a eso. ¿Estamos? Bueno, gracias.